Oye, y precisamente para poder hablar sobre esto, saludo con mucho gusto a Luis Maram, quien es consultor en marketing digital. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Luis, y cuéntanos cómo podemos leer a bote pronto lo que está sucediendo con esta red que, pues, ya dicen se va a transformar. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación al espacio. Yo encantado de platicar con ustedes. Y pues sí, es una situación que tiene muchísimos ángulos para analizar desde el marketing digital, desde la ética, desde lo que está haciendo Elon Musk. Hay que decir, Elon Musk es un personaje pues muy polémico en muchos sentidos. La prueba es, bueno, lo que acaba de hacer al entrar directamente a asumir el control de Twitter. Pero bueno, pues nada nos extraña de este personaje, ¿no? Entonces, pues veremos ahora. A mí, en lo personal, lo que me llama mucho la atención son las últimas declaraciones que ha hecho, donde dice que quiere adquirir Twitter para hacerlo una fuerza del bien. Y por otro lado, también dice que no es tanto como para ganar dinero, pero anuncia que para 2028 quiere quintuplicar los ingresos de la red social, que hay que decirlo, al día de hoy no es rentable desde su origen, sigue teniendo pérdidas. Hay que señalar que ha ido disminuyendo las pérdidas año con año, es un hecho, pero sigue sin ser una red rentable. Entonces veremos qué puede hacer Elon Musk en este sentido. ¿Qué es lo que se podría pensar en que ayer mismo se anunciaba que podrían cambiar los algoritmos para poder interactuar de una mejor forma en esta red digital? ¿Será cierto eso? ¿Será Es correcto. Es correcto. Hay que señalar que las redes sociales cambian constantemente de algoritmos. En el año pueden hacerlo muchas veces y no solo Twitter, todas. Pero él se refería mucho a que se buscara más la interacción y también a no ejercer tanta censura sobre lo que hay. Se ha contradicho muchas veces, porque a veces dice que no quiere ejercer tanta censura y ayer dice que quiere hacerle una fuerza para el bien y mediar con los algoritmos. Estos discursos que son tan comunes en la red, lo podemos ver tan solo en nuestro país, con temas políticos, por ejemplo. Hay mucho discurso de odio, con temas LGBT, con temas feministas. Twitter es una red donde florecen estos discursos de odio. Y él dice que puede mover el algoritmo para que todo alcance un balance más sano. En lo personal yo lo dudo, porque a decir verdad ninguna red social ha logrado hacer esto. Y la otra cara de la moneda, como bien señalas, es mover el algoritmo para buscar una mayor interacción de los usuarios y entonces hacer la red social más rentable. Hay que señalar que la red social tiene el 92% de todos sus ingresos desde las ventas de publicidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría ver a qué se refiere con que va a mover realmente el algoritmo para hacer nuevas cosas, porque hay que señalar que constantemente Twitter ha estado innovando con diferentes herramientas y aunque algunas le han salido muy bien, muchas le han salido mal, pero aún así, como dije, no ha logrado ser una herramienta rentable, ¿no? Ahora, Luis, es que parecería que esta red social, en particular esta de Twitter, el algoritmo celebra o ayuda o fortalece o posiciona a aquellos que están en interminables discusiones unos contra otros que podrían generar estas redes de odio. Sí, te voy a decir que aquí no es solo Twitter, es un mal de las redes sociales. En Twitter lo vemos más porque es una red social que, de hecho, creo que está mal llamarla red social, en realidad es como un streaming de noticias. Facebook cumple más con lo de ser una red social. Pero las mismas redes sociales, todas, lo que premia el algoritmo es la interacción. De modo que si un contenido comienza a tener interacción, solito el contenido gana atracción y el mismo algoritmo empieza a abrirle paso a eso. No es una cuestión meramente de Twitter. Repito, lo vemos mucho en Twitter porque es súper inmediata, es súper explosiva en ese sentido. Entonces, sí lo vemos mucho allí. Y ahí es donde a mí también me surge la duda. Yo dudo bastante que esto se pueda controlar, porque además el negocio de las redes sociales es que la gente permanezca más tiempo dentro de ellas porque le puede mostrar más publicidad. De modo que estas conversaciones que de repente se vuelven interminables, como bien lo señalas, pues benefician muchísimo a la red social porque entra más gente, está más tiempo, discuten más y por lo tanto ven más publicidad. Entonces, perdón, pero sí, estas discusiones les convienen a las redes sociales porque son bastante rentables en esos términos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto debemos entender como decisión propia de Elon Musk de comprar ayer, de hacer definitiva esta transacción, cuando parecía que venía encaminado a verse obligado a comprarla?
Sí, yo siento que va más por allí. Hay que señalar que Elon Musk tiene todo el dinero del mundo y entonces la compra para él resulta, pues de alguna manera sencilla, voy a ponerlo en esos términos, no es que le sea tan gravosa, pero si no se enfrentaba a un juicio y entonces, pues básicamente lo estaban ya presionando mucho. Y la prueba de que esto ejerció realmente la fuerza que lo hizo decidirse es que faltando un día para que el plazo se cumpliera, compra Twitter. Entonces sí, definitivamente yo pienso que la compra obligado, pero él durante muchos años ya había manifestado su deseo de poder adquirirla. Luego se quiso zafar diciendo que Twitter mentía con la cantidad de cuentas falsas que existía, que hay que decir, hay muchas, al menos 20% de todas las cuentas que hay en Twitter son falsas, son bots. Y entonces se quiso zafar, pero cuando vio la presión legal, dijo, ¿sabes qué? No me voy a meter en más dimes y diretes y voy a entrarle. Pero vamos a decirlo, Elon Musk es un tipo con un colmillo muy largo, muy retorcido y seguramente ya tiene un plan para llevar esto a otros niveles. Seguro es. Bien, Luis, en su calidad de experto en marketing digital, esta situación en donde se transforma, donde van a moverse las redes, independientemente de que suba o no en la bolsa, habrá nuevos directores, nueva forma de administrar. Decía ahí el 20% de las cuentas son falsas. ¿Qué hacer para poder interactuar en este nuevo margen digital donde pues no todo lo que uno ve es cierto? Es correcto. Desde hace años las fake news y los discursos de odio siguen creciendo y como les digo, les favorece a las redes sociales. Si realmente quisieran hacer un cambio de fondo, ya hubieran hecho otras cosas, pero lo único que hacen son medidas paliativas que, digamos, les protege la reputación, pero no le entran a fondo, ¿no? Y también hay que señalar, es un problema muy, muy complejo porque tú, yo, cualquier persona en cualquier red social, en cualquier momento podemos poner un discurso de odio y tardan los algoritmos en detectar, en bajar, etcétera. Yo sí creo que podrá haber algunos cambios, no siento en lo personal que esto vaya a ser de fondo, al menos en ese sentido. Sí creo que se van a lanzar varias herramientas nuevas, lo cual beneficia obviamente a las y los usuarios. Entonces sí creo que va a haber un cambio por allí. Y sí, seguramente va a haber una barrida de toda la directiva, pues porque obviamente ya están contrapunteados y van a entrar nuevas personas que van a estar, pues ahora sí que un poco más a modo con Elon Musk, que hay que señalarlo. Elon no se va a meter en esto. Él tiene Tesla, él tiene SpaceX, él tiene negocios mucho más, con minas más largas que andar viendo qué se pone o qué no se pone en una red social, ¿no? Básicamente este va a ser su instrumento de presión, su instrumento de influencia, etcétera. Como experto y ya por último, ahora que Elon Musk ha dicho será el espacio de libertad, ¿podríamos pensar en ver nuevamente a Donald Trump aquí? Fíjate que hace meses él dijo que uno de los primeros movimientos sería desbloquear a Donald Trump. Yo creo que es una movida muy, muy riesgosa, muy polémica, más ahora que Trump ha sido también llamado a declarar y que anda metido en demasiado debate. Creo que es una medida polémica, pero es Elon Musk, como decía al inicio, ¿no? Y nada se puede dar por descartado ni por hecho con esta persona. Y lo podemos ver en esta compra, que en realidad la movió a su antojo, haciendo subir y bajar la acción como se le pegó la gana, hasta que, bueno, se vio obligado a comprarla. Pero sí, yo no lo vería en un futuro muy cercano, pero habrá que ver, ¿no? Bien, Luis, gracias por estos minutos y por supuesto quedamos al habla. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien.